¿Cómo están amigos y compañeros de trabajo? No vivo en el Perú y quiero vender mi inmueble. ¿Pagaré impuesto? Esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen. El tema que vamos a tratar es la enajenación de inmuebles por los no domiciliados. Como sabemos, los no domiciliados son aquellos, tanto peruanos como extranjeros, que no tienen su residencia para efectos tributarios dentro del territorio peruano. No domicilian dentro del país. El artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta nos establece quiénes son los domiciliados. Por contrario, los no domiciliados son aquellos que no se encuentran dentro de este artículo 7. Y los no domiciliados tributan simplemente por sus rentas de fuente peruana. En el caso de inmuebles, para que sea considerado renta de fuente peruana, el ingreso para un no domiciliado, el inmueble tiene que estar ubicado dentro del territorio nacional. Dentro de la categorización de las rentas de fuente peruana, tenemos que la enajenación de inmuebles, que es la ganancia de capital, se encuentra considerada dentro de las rentas de segunda categoría, acá, y tributan por lo percibido. Sabemos que la ganancia de capital grava la enajenación de inmuebles como rentas de segunda categoría, siempre y cuando tanto la adquisición como la venta se efectúa a partir del 1 de enero del 2004 y también tenemos los conceptos no gravados que es la casa habitación y la enajenación de inmuebles adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2004. Tenemos el informe 111-2009 SUNAT que nos plantea si el concepto de casa habitación también le alcanza esta definición a las personas naturales no domiciliadas. Y dentro del análisis que hace esto, nos dice que la ley del impuesto a la renta no hace distinción si el enajenante del inmueble que constituye casa habitación es una persona natural domiciliada o no domiciliada. Que la ley lo que no grava es la casa habitación, independientemente del sujeto que sea domiciliado o no domiciliado. Por lo tanto, en la conclusión del informe, nos dice que no se encuentra grabada con el impuesto a la renta la enajenación del inmueble que constituya casa habitación para el no domiciliado. El informe 225-2006, en esa misma línea, también se consulta si se encuentra grabada con el impuesto a la renta la ganancia de capital proveniente de la transferencia de un inmueble distinto a la casa habitación realizado por un sujeto no domiciliado cuando el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2004. Entonces, del análisis de este informe, nos dice que el impuesto a la renta, en este caso, es aplicable tanto para sujetos domiciliados como no domiciliados, o sea, no hace distinción tampoco. Por lo tanto, dicho inmueble no se va a encontrar grabado con el impuesto a la renta, aquel inmueble que fue adquirido antes del 2004 por un no domiciliado y que lo vende después del 2004. En el caso de los no domiciliados, tenemos dos situaciones que se presentan. Una es cuando el vendedor es un no domiciliado y el comprador es domiciliado. Y la siguiente situación es cuando el vendedor y comprador ambos son no domiciliados. ¿Cómo tributarán en estos casos? Vamos a desarrollar. Sabemos que cuando el comprador es un domiciliado y el vendedor es un no domiciliado, la ley le obliga al comprador a que él tenga que hacer la retención con carácter definitivo, retener, declarar y pagar el impuesto. Que la tasa del impuesto para los no domiciliados también es el 5% de la ganancia, que para los efectos de la retención se considera renta neta, o sea, su ganancia para el no domiciliado, al importe que resulte de deducir la recuperación del capital invertido. ¿Qué significa esto? Que el no domiciliado
en su determinación del impuesto a la renta para efectos de no domiciliados, nótense ustedes que al ingreso por la enajenación le tiene que disminuir este concepto, que es la recuperación del capital invertido. Noten la diferencia con la determinación del impuesto a la renta de los no domiciliados, que dice el ingreso por la enajenación menos el costo computable. Acá lo que varía es el nombre, que es la recuperación del capital invertido. Y la recuperación del capital invertido no es más que el costo computable para efecto de los no domiciliados. Que ese costo computable se va a determinar de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Acá la singularidad es que el contribuyente que es no domiciliado no puede con su escritura de compra simplemente decir, este es mi costo computable. No. En el caso de los no domiciliados, se llama recuperación del capital invertido. ¿Por qué? Porque quien le otorga ese costo computable es la Administración Tributaria, SUNAT. Porque la SUNAT, con la información proporcionada sobre los bienes o los derechos que se enajenen, va a emitir una certificación mediante una resolución de intendencia que este es un trámite que se tiene que hacer ante SUNAT, establecido en el procedimiento número 49 del TUPA de la SUNAT, que la administración tiene 30 días hábiles de presentada la solicitud para poder emitir la resolución de intendencia con la certificación de la recuperación del capital invertido. Si vencido este plazo, la SUNAT no se ha pronunciado sobre la solicitud, la certificación se entiende otorgada en los términos expresados por el contribuyente. Este es uno de los procedimientos que tiene el silencio positivo. La recuperación del capital invertido, cuando se hubiere solicitado antes de su enajenación, tiene una validez de 45 días calendarios desde su emisión. Pero lo importante aquí es esto. No procederá la deducción del capital invertido conforme al inciso G del artículo 76 de la ley respecto de los pagos o abonos anteriores a la expedición de la certificación por la SUNAT. En el caso que es casi común cuando los no domiciliados venden sus inmuebles, generalmente reciben un adelanto, como ellos nos manifiestan. Ese adelanto, si es que ese adelanto se ha recibido antes de certificar su capital invertido, ese ingreso no va a tener deducción. Simplemente va a pagar el 5% del monto total. Este procedimiento número 49, que está en el TUPA, se debe presentar cierta documentación por mesa de partes. Uno es la solicitud pidiendo la certificación para efectos de la recuperación del capital invertido por el contribuyente no domiciliado, que muchas veces viene al país a hacer este trámite, o su representante legal. En caso lo haga el representante legal, debe acreditar su representación con su vigencia de poder. Luego de eso hay que presentar la información y documentación sustentatoria que permita acreditar el costo computable de los bienes o derechos que se enajenen o se fueran a enajenar por los cuales se solicita la certificación. Es decir, tenemos que presentar la escritura de compra, en el caso que haya sido la compra del inmueble, puede ser el autoavalúo de corresponder, así como la documentación relacionada con los pagos por la compra de este bien inmueble que se va a enajenar. La documentación que acredite la condición de no domiciliado del contribuyente, esto es su pasaporte o su reporte migratorio, así como los pagos recibidos anteriores a la certificación por recuperación del capital invertido, esto es con la minuta de venta del inmueble. Una vez que ya tiene esto, la Administración Tributaria emite esta resolución de intendencia. Este es un modelo de la resolución de intendencia de la recuperación del capital invertido, en el cual en su artículo 1 dice, certifíquese para efectos de la recuperación del capital invertido que el costo computable es tal, ¿no? Y en el anexo de la resolución se encuentra la determinación del costo computable, es decir, cómo la administración determina el costo computable para efectos de la recuperación del capital invertido en el caso de los no domiciliados. Ahora pasaremos
a ver dos casos. Uno, la señora Cecibel Burgos, el 15 de febrero del año 2022, nos pide que le expliquemos sobre el pago del impuesto a la renta por la venta de un inmueble en $180,000 que va a hacer a la empresa Rivera Constructores SAP. Tiene su escritura de compra de febrero del 2018 por 140,000 y ella considera que pagará como renta el 5% de 40,000, es decir, 2,000 soles. Luego de las preguntas que siempre se hacen y de revisar la minuta de venta, se sabe que la señora Cecibel Burgos, ella no es la vendedora, que la vendedora es su hija Ana María Cornejo Burgos, dueña del inmueble, que la señora Cecibel Burgos solamente es la representante legal de su hija. ¿Por qué? Porque Ana María Cornejo vive en España desde el año 2015, país con el cual no tenemos convenios de doble imposición, vive en España, que lo que se está vendiendo es un terreno, que ya recibieron el 10%, es decir, $18,000, el 15 de febrero por la venta de ese terreno, y el saldo, que son $162,000, se pagarán a la firma de la escritura. En este caso, la señora Ana María Cornejo es considerada no domiciliada para efectos de la ley del impuesto a la renta. La venta del terreno está sujeta al pago del impuesto a la renta de segunda categoría vía retención. Se le orienta también, como va a recibir el saldo todavía a la firma de la escritura, se le indica que puede hacer el trámite de la recuperación del capital invertido y ese mismo día la representante legal presenta la solicitud por mesa de partes virtual. Luego, ¿qué es lo que tenemos que decirle? Que por el pago recibido de $18,000, la empresa le debe retener el 5% del monto total, porque no procede, como ya sabemos, la deducción del capital invertido respecto de los pagos anteriores a la expedición de la certificación. Entonces, la empresa Rivera Constructores debe retener, pagar y declarar en el PDT 617 ese 5%. Se hacen los cálculos de los $18,000, se multiplica por el tipo de cambio compra del día 15 de febrero, obtenemos la ganancia, los 68,346, y de eso el 5%. Se tiene que pagar y declarar. Luego de eso, la señora Cecibel Burgos, ya el 13 de abril, luego más o menos de dos meses, nos dice que va a cancelar la diferencia por la venta del terreno y consulta el importe. Nos trae la minuta de venta del terreno por $180,000 y la resolución de intendencia de la certificación del capital invertido. La señora ha hecho su trámite de certificar su capital invertido, es decir, pedirle a la administración tributaria que le determine cuál es su costo computable para efectos de la venta de este terreno. Y en el anexo de la resolución de intendencia vemos cómo es el detalle, cómo se hace el cálculo. El concepto es el inmueble que está vendiendo. La fecha de adquisición fue el 1 de febrero del 2018. El costo de adquisición fue por $140,000. Se utiliza el tipo de cambio compra del día 1 de febrero del 2018. Tenemos la RTF de observancia obligatoria que se les estoy alcanzando, donde manifiesta cuál es el tipo de cambio a utilizar para efectos del costo, que es el de la fecha de la operación de compra. Es una RTF de observancia obligatoria. Multiplicamos los 140,000 por el tipo de cambio, tenemos el costo en soles, pero ese es el costo histórico. Luego de este costo histórico, tenemos que ajustar el costo computable y actualizarlo por el índice de corrección monetaria. Los 449,540 por el índice de corrección monetaria nos da los 530,457. Este es el costo total actualizado. Pero ahora, para determinar cuál va a ser el monto de la certificación del capital invertido, tenemos el costo de adquisición al 100%, los 537,457, pero recuerden ustedes que del valor de la venta que fue al 100%
ya se le otorgó un 10% y que ese 10% este, no tiene la certificación, en ese mismo porcentaje solamente se le va a señalar como costo computable a certificar solamente el 90% de los 530.457, porque ya sabemos que un 10% ya se le dio como adelanto y esa parte no tiene por qué tener costo computable. Entonces, solamente su costo computable sería el 90% de los 530.457. Determinamos el impuesto a la renta, el ingreso por la venta del terreno, por la diferencia, solamente ya los $162.000, por el tipo de cambio compra del día 13 de abril, me da los 603.936 soles, menos el costo computable certificado con resolución de intendencia por la SUNAT, los 477.411, tengo una ganancia de 126.000 y el impuesto me sale el 5% que tienen que Rivera Constructores retener, declarar y pagar, ¿no? Para el caso, como hemos visto, de los no domiciliados, cuando el comprador es domiciliado, entonces quien tiene que hacer la declaración, la retención y el pago es el comprador domiciliado. Y si en caso el vendedor no domiciliado quiere disminuir su costo, tendría que pedir la recuperación del capital invertido antes de recibir el ingreso por la venta de ese inmueble. Ahora el caso número 2, que es cuando ambos, tanto vendedor como comprador, son no domiciliados. ¿Cómo se hacen en estos casos? Tengo al señor Alberto Contreras que el 11 de abril consulta sobre la venta de inmuebles. Para eso lleva su minuta de venta porque está vendiendo dos inmuebles, uno por $75.000 y el otro por 115.000. De la conversación se determina que el señor Alberto, siendo peruano, vive hace más de 8 años en Miami, así también como el comprador, que es su amigo Gerardo Anticona. Ambos se fueron juntos a trabajar, pero que ya Gerardo regresa a vivir al Perú el próximo año. El señor Alberto nos dice que son sus dos únicas propiedades que tiene en el Perú adquiridas en el año 2019. En este caso, tanto vendedor y comprador son no domiciliados. No domicilian en el Perú para efectos de la ley del impuesto a la renta, por lo que el comprador en este caso está imposibilitado de retener, pagar y declarar el impuesto a la renta. ¿Cómo se hace en estos casos? La casa que vende se considera casa habitación, por lo cual la venta no está sujeta al pago del impuesto a la renta. Se le debe entregarle al notario la comunicación de no encontrarse obligado al pago definitivo del impuesto a la renta, marcando que es casa habitación. Y por la venta del terreno sí va a estar grabada con el impuesto a la renta. Por la premura del tiempo, el contribuyente, el señor, no va a ejercer la opción de hacer su recuperación de capital invertido, por lo tanto va a pagar el 5% de los $115.000, ¿no? Utilizamos el tipo de cambio compra del 11 de abril y de su ganancia obtenemos el 5%. Ahora, no procederá la retención del impuesto a la renta en los siguientes supuestos, cuando el pagador de la renta sea un sujeto no domiciliado. Acá estamos en el caso de que no procede a hacer la retención. Y en esos casos nos dice la norma que, tratándose de sujetos no domiciliados, en el caso que conforme la ley y al reglamento no proceda a realizar la retención respectiva, el contribuyente deberá efectuar directamente el pago del impuesto con carácter definitivo dentro de los 12 días hábiles del mes siguiente de percibida la renta. En este caso, como ven, cuando tanto vendedor como comprador son no domiciliados, el vendedor, siendo no domiciliado, tiene que efectuar el pago del impuesto. Y el vendedor va a ir al Banco de la Nación, es el formulario 1673. Esto está
determinado en la Resolución de Superintendencia 037-2010, en el cual él va a pagar con el código 3061, que es la renta de no domiciliados, cuenta propia, identificándose con su DNI. Es así, amigos y compañeros, como hemos hecho de una forma sucinta la enajenación de inmuebles por los no domiciliados. Saludos para todos. Gracias.